Hola, el título de mi testimonio es De un hombre miedoso a un siervo de la palabra. Isaías 49:2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Primera parte, de un miedoso a un abogado útil. Soy Pastor Raúl Muñoz Sánchez. Nací en 1971 en una familia muy pobre en la Ciudad de México. Soy el único hijo de mis padres, quienes trabajaron duro para darme una educación. Durante un tiempo vivimos en el pueblo de mis padres, trabajando como campesinos. Cuando tenía 2 años, un día iba sentado en un burro, el cual se asustó por un arroyo y corrió una cuesta abajo empedrada. Mis padres gritaron que me agarrara fuerte del burro, pues si me soltaba moriría. Con fuerza me aferré al burro hasta que se detuvo. Así Dios reservó mi vida para él. En la niñez me di cuenta de las peleas entre mis padres por el adulterio y alcoholismo de mi papá. En las fiestas, él tomaba y al ponerse borracho se volvía violento, pues sacaba su pistola. Pensaba que podía matar a alguien o que lo matarían. Vivía con una gran angustia, miedo e incertidumbre. En la preparatoria un amigo me invitó a ver una película 3X. Allí conocí la pornografía y me hice adicto. Aunque me sentía sucio, con vergüenza y remordimiento, caía más y más. En 1988 ocurrió un evento que cambiaría mi vida radicalmente. En las vacaciones trabajaba con mis padres vendiendo churros. Un día estaba en la calle vendiendo, cuando de repente se me fue la memoria. No sabía dónde estaba, no sabía quiénes eran mis padres, ni cómo me llamaba. Todo se me borró por completo. A esta enfermedad se le llama amnesia. Después de 3 días comencé a recuperar mi memoria. Pero este suceso me sembró mucho miedo. Al quedarme solo en la casa, pensaba que vendrían los doctores y me encerrarían en un hospital psiquiátrico. También caminando por la calle tenía mucho temor de perder nuevamente la memoria. Este trauma me atormentó por 10 años. Así entré a la carrera de Derecho en la UNAM. Sin embargo, tenía mucho fatalismo, inseguridad y preocupación sobre el futuro. Terminé mi carrera con dificultad porque no me concentraba, pues los problemas entre mis padres crecían y me atormentaban. Por eso no avanzaba en mi tesis profesional. También tenía mucho miedo al mundo laboral. No tenía el valor de enfrentarme en un juicio a otros. Además, me desanimé de la abogacía al ver la corrupción e injusticia. Por eso seguía vendiendo churros. ¡Churros, pásele! En una ocasión, mis padres pelearon fuertemente y mi madre se fue de la casa. Tuve que ir por ella. Mi madre me dijo que se iban a separar. Esto me entristeció mucho. Quería huir e irme lejos. Hasta pensé en suicidarme. Estaba destrozado. Nadie me podía entender. Me sentía un inútil. Así un día que regresaba a la casa, en los campos de la UNAM, alcé mis ojos al cielo y le pedí a Dios, a quien no conocía, que si no se separaban mis padres, yo le daría mi vida. Dios me escuchó y envió a una pastora. Era un sábado, no tenía por qué ir a la universidad, pero casualmente fui para ayudar a un amigo en un trabajo. De regreso me invitaron a estudiar la Biblia. De esta manera comencé a estudiar 1 a 1 y participé en la conferencia de verano
de 1998, donde Dios me tocó con la palabra de Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tanto había sufrido hasta ese tiempo por el miedo a perder de nuevo la memoria. Pero cuando llevé delante de Dios todo ese miedo y todos mis pecados de pornografía, fatalismo, ira, etc., allí, en la cruz de Jesús, experimenté la libertad al recibir el perdón de mis pecados. Pues al momento de pasar a dar mi testimonio, el gozo celestial llenó mi corazón. Estaba tan feliz, sentí una profunda calma, sentí que una losa pesada cayó de mis hombros. Sentí el amor real de mi Jesús. Quería llorar de gozo. Había nacido de nuevo en Cristo. Este amor del Señor me fortaleció para terminar mi tesis. Mis profesores me felicitaron en el examen profesional diciendo que era como una tesis de doctorado. Pero no solo esto. En el año 2000, Dios me ayudó a casarme por la fe con Pastora Rocío, quien ama mucho a las ovejas. Este fue el buen testimonio de que Dios me sanó del miedo, ya que no tenía el valor de sostener a una familia. También en mi trabajo como abogado, Jesús me ayudó a prosperar hasta ser un abogado independiente. Y he podido experimentar cómo Dios me guía y me protege, aunque he pasado varios problemas legales difíciles. Me dio el valor para enfrentarlos y me abrió una puerta para solucionarlos. Segunda parte, de un tímido al siervo de la palabra de Dios. La historia de VF en México inició en 1982 con la llegada del misionero José An como diplomático de la Embajada de Corea, dejando a su familia allá. Después, en 1983, llegó un misionero Abraham Juan. Al año siguiente, vino misionero Timoteo Rib, quien después de su buena colaboración salió a pionar en 1991 Guadalajara. Luego Pastor Rodolfo Blas, después de su gran contribución a la historia, salió a pionar en 1992 los campos de Acatlán. Así continuamente vinieron los misioneros de Corea y se levantaron los pastores mexicanos. Ahora se encuentran pionados 13 capítulos en México. Alabo a Dios por el espíritu de los pioneros. Misionera Madre Sara Berry visitó México en la conferencia de Semana Santa del 2002 y nos dio la dirección de que los misioneros y pastores latinoamericanos debían de pionar América Latina. Obedeciendo esta dirección empezaron a salir los pioneros a otros países más pobres. De nuestro capítulo se levantaron 17 misioneros que salieron a Perú, El Salvador, Bolivia, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Hasta el año pasado nos reuníamos en los campos de la UNAM diariamente para estudiar en grupos, pescando a las ovejas. También cada viernes servimos por medio del café bíblico en la noche y aún hasta hoy lo hacemos en línea. Por lo que llegaron a asistir más de 140 participantes al servicio dominical. Ahora nuestros líderes están sirviendo diligentemente uno a uno vía online. Dios preparó mi hogar para servir esta gran obra como líderes en dos aspectos. Primero, para llevar una vida centrada en servir a las ovejas. Un día, cuando estaba fuera de la ciudad por el trabajo, mi esposa llevó a mi primera hija llamada Ruth al hospital, ya que vomitaba sangre y tenía mucha fiebre. Allí le dijeron que iba a morir. No se quedó hospitalizada, pues no había una cama disponible
y regresaron a la casa. Entonces mi esposa lloró mucho, lloró de rodillas entregando su vida en la voluntad de Dios. A pesar de que estaba en peligro la vida de la niña, ese día se fue a dar 2 estudios bíblicos a la UNAM. Cuando regresó, la niña estaba comiendo y jugando con su abuelita. Al otro día, cuando la revisaron en el hospital, dijeron que Dios había hecho un milagro, que estaba muy bien la niña. Jesús curó a nuestra hija, pues ahora ya tiene una buena salud. Ella estudia excelentemente y encontró a Jesús personalmente durante la primaria por el estudio diario de la Biblia con su mamá y el servicio dominical de los niños. Por eso predica y enseña a sus compañeros y aún a veces a sus maestros en el ambiente incrédulo. Mi segunda hija está aprendiendo de su hermana mayor. Al ver que son tan valientes, llego a sentir mucho gozo y consuelo de mi Dios, pues tienen más valor que yo. Mi esposa, pastora Rocío, aún siendo abogada, no trabaja en su área, pero pesca las ovejas, creció a los líderes, engrandeció nuestra fraternidad y pionamos 2 fraternidades. Segundo, Dios me preparó como un siervo de la palabra. Misionero Abraham Juan enseña la palabra de Dios de manera lógica, razonable y muy profunda. Esto me gusta mucho. Sin darme cuenta, siguiendo su ejemplo, he aprendido cómo meditar y profundizar en la palabra. Sobre todo he luchado para ser un mensajero conforme a la razón correcta. Dios es espíritu y habla su palabra de su espíritu, o sea, de su corazón. Este es el secreto del poder de su palabra. Así, pensando en el propósito al servir el mensaje, pude aprender el corazón de Jesús, de tal manera que pude entender el secreto espiritual escondido en su palabra. Así he aprendido a servir el mensaje con el corazón herido de pastor, negando mi instinto de vanagloria. Ahora Dios me ha encargado servir a los mensajeros en cada conferencia. Siempre les enfatizo que primero deben arrepentirse delante de la palabra y que deben de servir con el corazón de un pastor para sembrar la palabra de Dios en el corazón de los oyentes, en lugar de querer aprender la técnica de cómo dar el mensaje. Alabo a mi Dios, que me crece como un siervo de su palabra. Oro para que puedan crecer muchos siervos de la palabra profunda. Actualmente en nuestro capítulo hay 27 matrimonios de la fe. Aún en esta pandemia estamos sirviendo diligentemente el estudio 1 a 1 vía online. Oramos para ser los pioneros de 600 universidades en México, así como en los países de Cuba, Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago y Costa Rica. Una palabra, que México sea real sacerdocio y una nación santa. Amén.